a Dios por la fidelidad de sus siervos, los hermanos Landis, Uriel, otros pastores que han estado aquí, gente que ha estado sirviendo. Gloria a Dios de verdad por todo ello. Quiero invitarle a orar. ¿Me acompañaría a orar? En esa actitud de oración, quiero recordarle a quién se está dirigiendo. Usted está en este momento hablando y acercándose al Creador del cielo y la tierra. Y lo está haciendo en el nombre y por los méritos de su Hijo Jesucristo. Si eso no te sorprende, entonces no sé qué puede hacer. Así que con toda humildad, recuerda a quién le estás orando. Nos maravillamos, Padre bendito, de que tú tengas la sensibilidad de escuchar nuestras voces, de que tú leas nuestra mente, veas nuestro corazón. ¿Cómo es posible que el Creador del cielo y la tierra, el Santo, 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 se digne a mirarnos, a escucharnos? Y sin embargo es así, es tu promesa. Y nos acercamos a ti no basados en nuestros propios méritos, sabiduría o inteligencia, porque no hay tal. Nos acercamos a ti en los méritos preciosos de tu Hijo Jesucristo, a quien reconocemos Dios hecho hombre, el Salvador de los pecadores, nuestro Salvador, nuestro Capitán. Que tu Espíritu Santo use la palabra para ministrarnos, para hablarnos, para maravillarnos de ese precioso Jesús, a quien honramos y a quien queremos imitar. En su nombre. Amén. C.S. Lewis, el famoso pensador inglés, decía que si el cristianismo es falso, entonces es grandemente irrelevante o terriblemente irrelevante. Decía, pero si es verdad, entonces es grandemente relevante. Lo que no puede ser es medianamente relevante. Y si nosotros lo aplicamos a la persona de Jesús y lo piensa un momento, si la persona de Jesús es quien dijo ser, entonces es increíblemente relevante. Si no es quien él dijo ser, entonces es tremendamente irrelevante. Lo que no puede ser es medianamente irrelevante. Porque sucede que vivimos en el año 2019 después de Cristo. Y el Hijo de Dios, Jesucristo, vino y se convierte en un parteaguas en la historia, y hoy en día es fuente de inspiración para todos aquellos a quien le proclamamos como Salvador y Señor. Y si Él realmente es quien dice ser, y tú realmente lo crees, y realmente Él es para ti el Salvador y Señor de tu vida, entonces Jesucristo tendría que ser el móvil de todo cuanto haces, piensas. Él tendría que ser la inspiración. Él tendría que ser tu todo. Tendrías que encontrar tu absoluto deleite en la persona de Jesús, y su gozo, el gozo que hay en Él, tendría que ser todo cuanto rodea tu vida. El escritor de Hebreos va a escribir su carta precisamente para hablarnos de la relevancia de Jesús. No sabemos con exactitud quién escribió la carta a los Hebreos. Si tiene su Biblia, ábrala por favor allí en la carta a los Hebreos. No sabemos quién la escribió. Muchos piensan que fue Pablo. No tiene caso realmente debatir el tema. Martín Lutero pensaba que fue Apolos el que escribió la carta.
Y algunos en son de broma, que hoy en día con este tema de ser políticamente correcto se ha tornado un chiste muy malo. Es decir, que incluso pudo haberlo escrito una mujer, porque solamente una mujer al final de 13 capítulos puede decir, los he escrito brevemente, ¿verdad? No sabemos quién lo escribió. Lo que sí podemos observar es que en la carta a los hebreos el autor es un hombre con una profunda convicción y un tremendo conocimiento de las Sagradas Escrituras, particularmente del Antiguo Testamento, desde luego. Y suponía que su audiencia conocía de las Escrituras, porque cita vez tras vez, tras vez, tras vez el tema del Antiguo Testamento y habla de asuntos y eventos y personajes, suponiendo que los que van a leer al respecto van a saber de qué está hablando. No sabemos quién lo escribió, no sabemos quién es su audiencia exactamente, aunque suponemos, concluimos por todo lo que el contenido de la misma carta, que su audiencia eran judíos. Particularmente por lo que se menciona en los capítulos 9 y 10, en relación a la forma en que habla del templo y los sacrificios, es muy probable que el escritor haya escrito esta carta previo a la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque habla del tema de los sacrificios como si todavía se estuvieran celebrando. El tema principal de la carta es hablar de la superioridad de Jesucristo. Aparece un breve bosquejo en los versos 1 al 3. Él habla de cómo en el pasado Dios habló a los ancestros de muchas formas, de muchas maneras. En estos últimos días nos habló por su Hijo. Y la carta se puede dividir fácilmente en 4 partes. Capítulo 1 y 2, el Hijo es superior a los ángeles y a la ley. Capítulo 3 y 4, el Hijo es superior a Moisés y la tierra prometida. Capítulos 5 y 7, el Hijo es superior a Aarón y los levitas. Capítulo 8 y 10, el sacrificio y el pacto del Hijo son superiores a los sacrificios y pactos antiguos. En cada uno de estos pasajes hay una advertencia intercalada, donde el autor pretende sacudir a su audiencia para ponerlos a pensar. Advierte en la primera parte a atender con diligencia para no deslizarnos las cosas que oímos del Salvador. Advierte en la segunda parte a no endurecer el corazón. En la tercera parte advierte a no desechar la palabra. Y en la última parte advierte a no pecar deliberadamente. Cierra en los capítulos 11 y al 13 hablando de la fe, la disciplina y el estilo de vida que el Hijo produce como superiores a los que produce el antiguo pacto. El día de hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 1. Vamos a tratar de avanzar en el capítulo 1 y vamos a correr en los primeros 4 versículos y nos vamos a entretener un poco más al final. Qué hermoso que en estos 11 años como iglesia estén tratando de celebrar y recordar a quien es la fuente e inspiración, modelo y todo lo que implica lo que hacen como iglesia el Salvador Jesucristo. Qué hermoso es que puedan abrazarlo. Y esto tendría que suceder constantemente. Los creyentes, los cristianos, tendríamos que abrazar constantemente al Salvador. Hoy en día es fácil encontrar personas llamadas cristianas o iglesias que se llaman cristianas que deciden abrazar la prosperidad, que deciden abrazar humanismo, que deciden abrazar muchas cosas, pero se olvidan del Salvador. Y es importantísimo que la iglesia de Jesucristo nunca olvide quién es aquel que mueve, aquel que hace, aquel que inspira, y ese es el Salvador. Y yo espero que lo hagas esta noche y te goces de que el Señor les da 11 años, pero no solamente esta noche. Espero que constantemente Cristo sea el centro de tu ser, sea el centro de tu atención, sea tu inspiración. El escritor a los Hebreos empieza diciendo ahí en Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Estos 4 versículos pudiéramos dedicar y hacer toda una serie tan solo en estos 4 versículos. Yo quiero concentrarme en la segunda parte. Pero se nos menciona que el Hijo es la revelación perfecta. Nos dice el escritor que Dios habló muchas veces. La palabra griega ahí significa en partes, en fragmentos. Dios no dejó caer la Biblia de golpe desde el cielo. No la reveló de golpe como pretende, por ejemplo, el Corán, ¿no? Mahoma dice que entró a una cueva y en esa cueva tuvo una revelación y Gabriel le reveló todo el Corán de golpe. Tampoco sucede como el libro del Mormón, donde José Smith se pierde en un bosque, se le entrega o se le da un libro, se le dan unos lentes para leer ese libro, el libro del Mormón. La revelación de Dios no fue así. La revelación de Dios fue progresiva, avanzando en partes. Pero mire, piense un momento en ello. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que se interesó en darse a conocer. Porque le pregunto, ¿de qué nos serviría a los seres humanos un Dios que no puede ser conocido? Un Dios todopoderoso, un Dios toda santidad o toda justicia, pero que es inaccesible. Que no podemos acercarnos a Él. No nos sirve de nada ese Dios. El Dios de las Sagradas Escrituras, sin embargo, se acercó al hombre. Y lo hizo, dice el autor de Hebreos, en partes. Y dice de muchas maneras, en muchas formas, en muchos estilos. Lo hizo en voz audible, lo hizo en sueños, lo hizo en visiones, lo hizo por medio de ángeles, por medio de señales. Incluso llegó a utilizar a una burra para manifestarse. Y esto es hermoso, porque si Dios pudo hablar por medio de una burra, puede hablar por medio de un servidor. Dios habló a muchos hombres, en otro tiempo a los padres por los profetas, Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías. El Hijo es la revelación perfecta de Dios. Pero si bien dice el escritor, Dios en el pasado habló de muchas formas, de muchas maneras, a muchas personas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. En estos postreros días, sugieren algunos comentaristas que esa frase puede entenderse en los tiempos del Mesías. En los tiempos del Mesías. Es contrastado con el verso 1 cuando dice Dios habiendo hablado en otro tiempo. Bueno, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y usted debe de saber, en la Biblia se habla de la revelación general de Dios y la revelación especial de Dios. Salmo 19, 1 al 6 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, pero por toda la tierra, dice el salmista, salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios se manifiesta en la creación. Es posible verlo a través de lo exquisito de la creación, de la afinación con que está hecho el universo, de las leyes que lo gobiernan. Pablo en Romanos habla de que las cosas eternas de Dios, su poder se hace visible desde la creación, de modo que nadie tiene excusa. Pero dice él, en estos postreros días nos habló por el Hijo. Y entonces aquí tenemos que hablar de la revelación especial, la palabra de Dios. Pablo dice ahí en 2 Timoteo que es inspirada por Dios. El salmista habla de la ley de Jehová que es perfecta, que transforma el alma. Y Juan 1:18 dice algo precioso. Si tiene su Biblia, ábralo allí. Juan 1:18. Tras arrancar presentándonos al verbo de Dios,
En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Llegamos al verso 14 y San Juan el evangelista nos dice, y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, levantó una tienda, levantó un tabernáculo entre nosotros, hablando de su cuerpo, de su carne. Y dice, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo dio a conocer, nos presentó la exégesis del Padre, nos hizo una exégesis del Padre, nos dijo, aquí está el Padre. Y recuerda cuando le dicen, muéstranos al Padre y nos basta, y Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es fascinante. Pensar en esto tendría que hacernos volar nuestra cabeza. Piensa en esto. Si usted y yo hubiéramos vivido hace 2019 años en la tierra de Palestina y hubiéramos vivido en el pueblo de Nazaret, pudiéramos haber llegado a la esquina tercera que cruza con David y Salomón, a 3 cuadras de la glorieta de Elías, y pudiéramos haber llegado a la casa, tocar a la puerta del carpintero José, y pudiéramos habernos encontrado cara a cara con el Creador del universo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios nos habló por medio del Hijo. Y si en la creación Dios nos susurraba de su existencia y por medio de la Escritura nos hablaba de Él, con el Hijo Dios nos gritaba y nos decía, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Continúa presentándonos al Hijo el escritor de Hebreos. Y empieza a decir, el cual, dice el verso 2, en estos posteriores días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fue constituido heredero de todo. En el siguiente capítulo, en el capítulo 2, verso 8, nos dice que todo quedará bajo el dominio de Jesucristo. Todo lo someterá bajo sus pies. Y el escritor dice, no vemos que todo lo esté sujeto en este momento, pero llegará el día en que todo lo está. Y recuerda lo que dice Filipenses capítulo 2, dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No anhela ese día? Vivimos tiempos difíciles. Tlajomulco de Zúñiga es uno de los lugares más violentos en México. Me atrevería a decir uno de los lugares más violentos del mundo. Y Dios plantó esta iglesia justo en medio de Tlajomulco de Zúñiga porque quiere dar a conocer del glorioso mensaje del Evangelio que tiene capacidad de transformar vidas, incluyendo la vida de narcotraficantes, de huachicoleros, sí, de maestros, de prostitutas, de doctores. Dios tiene la capacidad de cambiar cualquier corazón. Y cómo anhelamos aquel día en que todo será sujeto bajo su dominio. En aquel día en el cual solo habrá un gobierno justo bajo el Mesías. Nos dice al final del verso 2, y por quien asimismo hizo el universo. Esa palabra universo también se traduce por mundos, tiempos, edades. Y la idea es todo cuanto hay en Él. Mundos, tiempo, espacio. Él es el creador de todas las cosas. Y luego nos va a decir que se sentó a la diestra de Dios, pero nos lo va a presentar. Va a decir el cual
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de Dios porque acabó su trabajo. Y nos dice que es siendo el resplandor de su gloria. La idea es de brillo, no de reflejo. Jesús brilla con luz propia porque es Dios mismo. Y siendo la imagen misma de su sustancia, carácter de Dios, la impronta de Dios. Como cuando una persona pisa y deja una huella en la arena, esa huella que queda ahí es grabada, es una impronta del pie. Esta es la idea. Jesucristo es la impronta de Dios. Si tomas a Dios y lo envuelves y sacas un molde de Él, lo que sale es Jesucristo, porque Jesucristo mismo es Dios. Y dice, quien sustenta todas las cosas, literalmente es quien carga todas las cosas. Pasaje muy similar en Colosenses 1:17 nos dice que Él sostiene las cosas, las mantiene cohesionadas, las mantiene juntas. Y cierra diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, es decir, habiendo lavado, habiendo hecho la limpieza, habiendo hecho la purgación por nuestros pecados, se sentó. Porque la obra fue terminada, un sacrificio una vez para siempre. Y entonces, a partir de este momento, va a introducir, y pareciera que el escritor sabía que la iglesia o a quien ellos está escribiendo, tenían una especie de, yo no lo sé, una especie de pensamiento constante en los ángeles. Esto muy probablemente porque en Deuteronomio 33:2 nos dice que cuando el Señor aparece en el monte, aparecieron con Él millares de santos. Y existía la idea entre los judíos que cuando Dios vino a traer la ley, los ángeles le acompañaban y los ángeles ocupaban un lugar muy especial en el pensamiento de los judíos, al menos en el pensamiento de los fariseos. Porque usted recuerda que los saduceos no creían en ellos. Pero pareciera que el escritor sabe de esta especie de vicio por los ángeles. Recuerdo hace algunos años, como unos 20 años atrás, que el movimiento de la nueva era puso muy de moda el tema de los ángeles. Yo no sé si usted recuerda o no. Y decían, te voy a mandar un ángel, abre tu ventana a las 10 de la noche porque voy a enviar un ángel para que esté contigo. Y bueno, algunos de nosotros crecimos orando o recitando la famosa oración del ángel de mi guarda. ¿La recuerda? Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, no me diga que no se la sabe. Ni de noche ni de día. Bueno, los hebreos a quien reciben esta carta parecieran tener esta especie de vicio. Y el escritor va a empezar de tajo diciendo que Jesucristo es superior a los ángeles. Dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el Padre, y Él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. El escritor va a hacer una comparación del Hijo con los ángeles. Y va a mencionar tan solo dos cosas de los ángeles. Y quiero arrancar mencionándolas en el verso 7 y en el verso 14. Dice, hace a sus ángeles espíritus. Esta es una cita directa del Salmo 104:4. Algunas versiones traducen el que hace a sus ángeles vientos. Espíritus.
En el contexto del Salmo empieza alabando a Dios porque, entre otras cosas, hace a sus ángeles espíritus. Él crea el universo, Él hace muchas cosas, Él hace a sus ángeles espíritus. Esa frase, hace a sus ángeles, es muy interesante, que es la misma palabra que aparece en Génesis 2 y 3, cuando dice que miró Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Él hace a sus ángeles, Él los crea, Él los forma. Dice que los hace espíritus. La razón por la cual se traduce vientos en algunas es porque allá en el Antiguo Testamento la palabra ruach significa viento, significa espíritu. La misma palabra que aparece en Éxodo 14:21, cuando Dios está a punto de abrir el mar y dice que sopló del sur un viento, ruach. Por eso algunas versiones traducen el que hace a sus ángeles vientos. Y los hace, dice, de sus ministros llama de fuego. Esto pudiera ser una alusión directa a los pasajes como Segundo de Reyes 2:11, donde Elías es llevado en carros de fuego. O donde Eliseo, en Segundo de Reyes 6:17, pide al Señor que abra los ojos del siervo y dice que ve a su alrededor carros como de fuego. En el verso 14 nos va a decir, va a hablar una segunda cosa de los ángeles. Y va a decir que los ángeles son espíritus ministradores, siervos, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es precisamente en este pasaje en que la teología católica sugiere que cada creyente tiene un ángel de la guarda, alguien que está detrás de él. Eso pudiera no ser cierto, desde luego. Sin embargo, el texto nos dice que los ángeles funcionan como siervos de los elegidos. No sabemos exactamente cómo es esta labor. ¿Cuántas veces los ángeles no debieron haber actuado debido a nuestras impertinencias, a nuestro poco juicio, a nuestra poca sabiduría? Y sin embargo, hoy sigues con vida. Y entonces lo que va a hacer el escritor a los Hebreos es que va a hacer una serie de declaraciones citando el Antiguo Testamento para comprobar por qué el Hijo de Dios es superior. Y es fascinante, porque si nos quedáramos solamente con el pasaje del Antiguo Testamento y no hubiéramos tenido nunca el Nuevo Testamento, tal vez nunca hubiéramos llegado a saber del todo a quién se refiere. Hace poco escuchaba a un judío hablando de los cristianos y quejándose de la forma en que los escritores del Nuevo Testamento toman pasajes del Antiguo Testamento y los aplican al Mesías. Porque ellos se quedan diciendo, ¿de dónde? ¿De dónde esta idea? Y es muy curioso porque a son de broma decía el judío, la única forma en que nos pueden entender los cristianos a nosotros los judíos, en el sentimiento que tenemos de que ustedes los cristianos tomen pasajes del Antiguo Testamento y los apliquen al Mesías, sin que necesariamente sean para él, es lo que ustedes sienten con los mormones. Los mormones dicen que tienen nueva revelación del Mesías. ¿Y a ustedes cómo les cae eso? Dice, pues así nos sentimos nosotros con ustedes los cristianos. Lo cierto es que sabemos que por la autoridad del Espíritu Santo y por la inspiración del Espíritu Santo, el escritor de Hebreos podía tomar y decir, este pasaje está hablando del Hijo de Dios. Y empieza diciendo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo le seré el padre y él me será hijo. Una cita directa del Salmo 2, verso 7 y también segundo de Samuel 7:14. Empieza hablándonos de la relación que existe entre el Padre y el Hijo. En términos de teología, esto se conoce como la filiación del Padre y el Hijo. Una relación eterna. Una relación que nunca ha tenido un principio, nunca ha tenido un fin. Y recuerda cuando Jesucristo le decía al Padre ahí en Juan 17:5,
glorifícame pues ahora, Padre, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mi hijo eres tú, le dice. Es hijo de una manera muy especial. Es verdad que se dice que nosotros los cristianos somos hijos de Dios. Es verdad que se le llama a los ángeles hijos de Dios. Es verdad que se le llama a Israel, a Efraín, hijo de Dios. Pero la Biblia le llama a Jesús hijo de Dios de una manera muy especial. Le llama el unigénito hijo de Dios. Y esta fue algo que causó en los judíos un revuelo cuando Jesucristo les dice: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y lo quisieron apedrear porque entendieron que al referirse a su Padre como su Padre, Él mismo se hacía Dios. En el verso 6 dice que le adoren todos los ángeles de Dios. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Esta es una cita directa de Deuteronomio 32, 43, pero no en el texto hebreo, sino en la Septuaginta. Los ángeles son inferiores a Él. Los discípulos lo adoraron. Los ángeles lo adoran. El universo entero le adora. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Y es digno de tu adoración. Es digno de que le cantes, de que le alabes, de que le entregues tu vida. Es digno de que sea todo para ti y lo hagas el centro de tu vida. Y si no lo has hecho, esta noche Dios te da una oportunidad para que le digas: Señor, sé el Señor de mi vida. Guíame. Sé mi Salvador. Continúa el escritor diciendo en el verso 8: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Si el escritor de Hebreos no lo dijera tan claro, es algo que no pudiéramos entender. Es una cita del Salmo 45, versos 6 al 7. El testimonio del Padre mismo, hablando de su Hijo, le dice: tú, mi Hijo, tu trono, Hijo mío. Es como si le estuviera diciendo eso: tu trono, oh Dios. El testimonio mismo del Padre sobre el Hijo es que es Dios. Él es Hijo, es eterno, es justo. Le dice en el verso 9: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Has amado la justicia, por eso Dios te ha ungido, exaltándole por encima. La exaltación del Hijo de Dios está íntimamente ligado a su obediencia al Padre. Vaya conmigo, sin perder Hebreos, a Filipenses, donde tenemos una declaración muy similar. Filipenses capítulo 2. Dice a partir del verso 5: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le exaltó hasta lo sumo. Se exaltó por encima, dice Hebreos. La obediencia del Hijo al Padre, la sumisión voluntaria, haciendo la obra perfecta de salvación, le hizo ganar el nombre sobre todo nombre. Y esto es hermoso. Un día,
todo ser humano, todo ángel, todo demonio, todo el universo tendrá que reconocer la grandeza, la exaltación, la divinidad de Jesucristo. Y le declararán precisamente como el Señor de señores. Verso 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Una cita del Salmo 102, versos 25 al 27. Resulta, y ya nos lo había dicho previamente en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Juan 1:3 dijo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Hijo es el agente de la creación. Eso significa que si usted regresa conmigo a Génesis capítulo 2, cuando Dios tomó del polvo de la tierra y empezó a darle forma al hombre, las manos que lo estaban formando eran las manos del Hijo. Él es el creador. Verso 11. Tú permaneces para siempre. Nuevamente el escritor de Hebreos insiste en el tema de la eternidad del Hijo. Y el verso 12, y tú eres como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Nos habla aquí de la inmutabilidad de Jesucristo. No puede cambiar aquello que es perfecto. Jesucristo es perfecto. No hay nada que mejorar en Él. Jesús no tiene por qué cambiar. El mismo escritor de Hebreos, en Hebreos 13:8, nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y va a terminar el escritor de Hebreos diciéndonos: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi derecha. Es decir, ocupa el gobierno conmigo hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tres conceptos pueden aparecer aquí. Primero, el gobierno absoluto. Se nos dice en Apocalipsis 19:16 que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene un nombre sobre todo nombre, lo leímos en Filipenses 2:10 y 11. Y es también juez de todo. Juan 5:22 nos dice que todo juicio el Padre se lo entregó al Hijo y que no hay juicio fuera de Él. Oh, mis queridos hermanos, si entendiéramos quién es aquel al que llamamos Salvador, si pudiéramos encontrar deleite constante en quien Él es, si fuéramos constantemente inspirados por su gran humillación, si fuéramos constantemente confortados por su gran poder, si le buscáramos como buscamos otras cosas, si pudiéramos entender quién es el Rey al que llama Salvador, otro estilo de vida tendríamos, otra forma de cantar tendríamos, otra manera de tratar a nuestras esposas, a nuestros esposos, otra manera de vivir con nuestros vecinos, otra manera de actuar con el mundo que necesita de este Salvador. Pero pareciera que no lo creemos. Pareciera que no es real. Un pastor llamado A.C.M. Lodrich hizo un sermón que ha circulado mucho en las redes sociales. El sermón se llama Él es mi Rey. Y quisiera leerle algunos fragmentos de lo que él dice. La Biblia dice
que mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de justicia, es el rey del cielo, es el rey de gloria, es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si lo conoces. David dijo que los cielos declaran su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mi rey es el único en el cual no tiene medios de medir, no hay medios de medir su ilimitado poder. No hay telescopio que pueda brindar visibilidad de los límites de la playa de su suplir. No hay barreras que puedan privarlo de derramar sus bendiciones. Bien, Él es permanentemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente lleno de gracia, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. Ese es mi Rey. Él es el Hijo de Dios, es el Salvador de los pecadores, es la pieza central de la civilización. Él permanece solo en sí mismo. Él es honesto, Él es único, Él no tiene paralelo, Él es sin precedentes, Él es supremo, Él es preeminente. Es la idea más grande de literatura, es la más grande personalidad en filosofía. Él es el supremo problema de la alta crítica. Es la doctrina fundamental de la teología probada. Él es la necesidad carnal de la religión espiritual. Él es el milagro de la era. Es el superlativo de todo lo que bueno que puedas pensar. Él es el único dispuesto a suplir todas nuestras necesidades ilimitadamente. Él simpatiza y salva. Él guarda al fuerte y lo guía. Él sana al enfermo, Él limpia al leproso, Él perdona al pecador. Él descarga a los deudores, Él libra a los cautivos, Él defiende al débil, Él bendice a los jóvenes, Él sirve al desafortunado, Él guarda al viejo y premia al diligente y hermosea al manso. ¿Lo conoces? Mi Rey es un Rey de conocimiento, es la fuente de sabiduría, es la puerta de la liberación, es el camino de la paz, es el camino ancho de justicia, es el camino rápido de santidad. Es el que da descanso de gloria, es el Señor de poder, el capitán de los conquistadores, es la cabeza de los héroes, Él es el líder de los legisladores, Él es el sobrevedor de los vencedores, el gobernador de los gobernadores, es el príncipe de príncipes, el rey de reyes y es el Señor de señores. Este es mi Rey. Su oficio es múltiple, su promesa es segura. Su luz es sin mancha, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y su carga es ligera. Quisiera describírtelo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no puedes quitarlo de tu mano, no puedes sobrevivirle a Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron soportarlo, pero encontraron que no podían pararlo. Pilato no pudo culparlo. Los testigos que se pusieron de acuerdo para acusarlo no pudieron hacerlo. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo manejarlo y la tumba no pudo retenerlo. Este es mi Rey. Siempre ha sido así y siempre será. Estoy hablando de que no tiene predecesor, no tiene sucesor. No hay nadie antes de Él, ni habrá nadie después de Él. No puedes llevarlo a juicio político, ni tampoco Él va a renunciar. Este es mi Rey. Él siempre ha sido y siempre será. Estoy hablando de que Él no tiene predecesor. Este es mi Rey, alábenlo. Pues suyo es el reino y el poder y la gloria, y todo le pertenece a mi Rey. Poder de los negros, poder de los blancos, poder verde, poder azul. Suyo es el poder, sí, y la gloria. Suyo es el reino y el poder, la gloria por siempre y siempre y siempre y siempre. ¿Cuánto tiempo es eso? Siempre y siempre y siempre. Y cuando todos los siempre terminen, entonces, amén.
Este es mi Rey. ¿Lo conoces? Vamos a orar. Oh bendito Rey, a ti miramos, en ti confiamos, en ti nos refugiamos, sobre todo a ti creemos como Salvador, perdonador. Gracias, gracias bendito Jesús, porque dejaste tu gloria, siendo en la forma de Dios. No estimaste el ser igual a Dios como algo que aferrarte, sino que te despojaste a ti mismo y viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo agradecer tanto amor? ¿Cómo corresponder a tanto sacrificio? Bendito Jesús, inspíranos. Llévanos, Señor, a amarte, a anhelarte, a desearte con todo nuestro ser, para que tú seas todo en nuestra vida. Te pido por aquellos que aún no te conocen, que tu Espíritu Santo en esta noche pueda llevarlos a una convicción de pecado, de necesidad del Salvador. En tu nombre, bendito Señor. Amén. Muchas felicidades. Dios les bendiga.